Para dar inicio al ciclo de charlas de hoy, invitamos a pasar adelante al primer expositor, el doctor Marcos Carrasco Benavides. Él es ingeniero agrónomo, magíster en horticultura y doctor en ciencias agrarias de la Universidad de Talca. Actualmente es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales en la Universidad Católica del Maule, donde participa como académico del Departamento de Ciencias Agrarias en la Escuela de Agronomía. Además, es miembro de los claustros de doctorado en modelamiento matemático aplicado y del doctorado en ingeniería en esta misma casa de estudios. Su línea de investigación incluye relaciones hídricas en plantas, riego y gestión sostenible del agua de riego, aplicando herramientas de proximetría y teledetección, modelamiento matemático e inteligencia artificial. Hoy nos hablará sobre la interacción suelo-agua-planta, estrategias de manejo de riego y modelamiento. Un aplauso aquí al expositor. Aquí tiene un micrófono, sí. Ahí está. Perfecto. No sé qué prefieren, así o... Bueno, prefiero ponerme aquí, me es más cómodo. Hágalo. Ya, bueno, buenos días, gracias por su participación. Yo le cambié un poquito el nombre a la presentación, porque cuando lo vi no me gustó mucho, así que le puse este otro nombre. Interacción en los continuos suelo-planta atmósfera, avances en métodos y tecnologías para manejo sostenible del riego. Vamos a hacer una presentación respecto principalmente al trabajo de investigación que hemos estado realizando con estudiantes de la Universidad Católica de Maule y con la colaboración que hemos tenido con equipos como el equipo del CITRE aquí, con el profesor Samuel Ortega. Y vamos a dar una visión bastante generalizada del desarrollo de tecnologías para poder entregárselas después a los productores y que lo utilicen como herramienta para la mejora en la toma de decisiones de riego. Entonces, solamente para partir, esto es como lo típico, ya aquí Robert se debe acordar de esta diapositiva porque la vimos en clase alguna vez, la definición clásica de riego, que la podemos sacar de este libro clásico también de Gurush del 85, que cuando hablamos de riego nosotros en el fondo estamos hablando de la aplicación de agua al suelo en forma oportuna y uniforme para que la planta tome el agua entre dos riegos consecutivos. Ese es como lo típico, lo van a encontrar en cualquier libro de riego, más, menos, pero en general es así. Pero además hoy día existe otro concepto y que tiene que ver con la sostenibilidad del riego, porque ya no es solamente hacer el manejo oportuno y uniforme para el cultivo, porque también hay que tener la consideración de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, ¿ya? Y ahí es una cuestión que hoy día se está discutiendo bastante, que tiene que ver con la paradoja del riego eficiente. Nosotros aprovechamos el agua hasta la última gota, pero ¿qué pasa con eso que ahorramos? ¿Qué pasa con las consecuencias que tiene, por ejemplo, de ahorrar mucha agua, pero el agua que nosotros juntamos no la utilizamos, por ejemplo, para servicios, no sé, ecosistémicos y cosas que tienen que ver con cuestiones que ya salen de la agricultura y que tienen que ver con la ecología? Entonces, hoy día se está teniendo una visión un poquito más amplia que tiene que ver no solamente con la eficiencia agronómica del riego, sino que tiene que ver con la sostenibilidad del recurso hídrico. Y ahí es donde yo quiero plantear esta discusión, porque es bastante interesante ver. Ahora, ¿qué ocurre en Chile? Estos son unos gráficos presentados de este trabajo del grupo del doctor René Garrot de la Universidad de Chile, donde habla que desde el año 2010 el país se encuentra sufriendo una de las megasequías más grandes de la historia. Si vemos este gráfico, aquí están las estadísticas del año 1910 hasta el 2020 más o menos. Este trabajo es del 2018, así que probablemente hay una actualización hoy día. Yo la verdad no lo sé, pero siempre lo coloco aquí para poner la alarma, donde calculan este índice de precipitaciones regionales y todo lo que está sobre esta línea segmentada corresponde a años con superávit y todo lo que está cerca de esta línea amarilla corresponde a años con déficit hídrico. Es decir, si nosotros consideramos el sistema zona central, cuánta lluvia cae y cuánto es el agua que se consume y hacemos este balance en lo que entra y lo que sale del sistema. Esto en base de las pluviometrías, si se fijan, siempre habían periodos de sequía, pero después se arreglaba con periodos de superávit, déficit, superávit. Pero ¿qué pasó? A partir del 2010 empezamos a tener solamente déficit y no superávit. Entonces, desde un punto de vista de balance hídrico, estamos
consumiendo agua, pero esa agua no se está reponiendo y ese ya es un problema. Hay otros investigadores que hablan del pardeamiento de la cordillera de los Andes, que es otro fenómeno que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hoy día, como está lloviendo menos, las plantas se han adaptado y han evolucionado a los suministros de agua. Hoy día están consumiendo agua, pero no están teniendo reposición en la cantidad necesaria para que vivan confortablemente, por decirlo de alguna manera. Entonces, este fenómeno está ocurriendo desde el año 2010, hemos tenido estos eventos de lluvia extrema y todo, pero sumando y restando en términos anuales todavía estamos en una condición de déficit según los meteorólogos. Bueno, ahí habría que preguntarle al profesor Patricio González aquí en el CITRA para que les dé más detalles, yo ahí esa área de él. Entonces, en Chile, en general, nosotros hay estimaciones que dicen que más o menos el 84% del agua dulce disponible se ocupa para riego. Hay otras estadísticas que hablan del 78%. Bueno, esta fuente yo la saqué del Censo Agropecuario 2007, desafortunadamente no tenemos muchas estadísticas actualizadas respecto a esto, por lo tanto son valores que uno puede encontrar en literatura, pero a nivel mundial más o menos la agricultura consume como el 75-80% del agua dulce disponible, y no es porque la agricultura haga mal las cosas, sino que porque las plantas no son eficientes para usar el agua. O sea, una planta para fijar 1 gramo de materia seca necesita transpirar un montón de agua. Entonces, necesariamente nosotros vamos a ocupar agua y tenemos el problema de que tenemos una zona donde nosotros estamos sustentados por la agricultura, principalmente por la fruticultura y la viticultura, y estamos teniendo este efecto del calentamiento global, donde cada verano tenemos olas de calor más grandes y tenemos condiciones más secas y calurosas cada temporada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y esa es la pregunta, y pongo el mejor ingeniero que yo conozco, que es el Coyote, que siempre que tiene problemas se le ocurre algo, pero no le funciona, pero siempre intenta. Es un ejemplo de resiliencia este señor. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, nosotros queremos caracterizar estos fenómenos, investigar qué pasa, aplicar herramientas para proponer soluciones, y que esas soluciones después, estos prototipos, se tomen por la industria y a lo mejor se puedan transformar en un producto útil y comercializable que utilice para la toma de decisiones en el riego y la agricultura. Entonces, nosotros siempre trabajamos con modelo, y cuando hablamos de modelo, en el fondo hablamos de una representación simplificada de la realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el típico ejemplo de la realidad, y aquí tenemos el modelo. Se parece, pero no es igual, pero es una aproximación. De repente hay muchas cuestiones que es difícil de medir directamente, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos herramientas de estadística, herramientas de matemática, de la ciencia de la computación, lo mezclamos con la fisiología vegetal, la interacción suelo-planta-atmósfera, y construimos un modelo que nos permite interpretar la realidad para poder plantear una solución. Y en este caso, siempre se habla del sistema o continuo suelo-planta-atmósfera. Este es un típico ejemplo que en el fondo visualiza lo que ocurre con el agua y cómo el agua pasa del suelo a la planta, de la planta pasa a través de esta, afecta la fisiología de la planta hace fotosíntesis, crece, se desarrolla, produce cosas, después ese vapor de agua sale y nosotros podemos en el fondo poder modelar cada una de estas partes de este modelo, y con esto podemos nosotros caracterizar y podemos describir fenómenos que después podemos utilizar para generar soluciones que se puedan implementar en la producción en el campo. Y como el contexto regional, nosotros, la región del Maule, solamente algunos datos, somos productores de fruta y productores de vides, y curiosamente el cerezo, que es uno de los frutales más cotizados hoy día, en la niña bonita de la fruticultura, como leí por ahí en alguna parte, la región del Maule tiene más o menos el 45% de la superficie de Chile plantada en cerezo, para que se hagan una idea. Y en el caso de las vides viníferas, particularmente en las tintas, tenemos un poquito más del 40%. O sea, nosotros realmente tenemos que preocuparnos de esta situación, porque en el fondo el motor económico de la región tiene que ver con estos rubros. Entonces, yo les voy a presentar aquí la investigación que hemos desarrollado con la Universidad Católica del Maule. Particularmente, les comento, el campus de nosotros está ubicado en Curicó, camino a Los Niches. Entonces estamos justo en el núcleo donde se está desarrollando la fruticultura. Curicó tiene como el 70% de los cerezos plantados de la región del Maule, entonces es como súper importante desde ese punto de vista.
Y lo que vamos a presentar aquí es lo que hemos trabajado en cerezos. Ay, ahí sí. Bueno, y yo quería hablar de indicadores fisiológicos. Un indicador es algo que me dice algo. No es muy buena la definición, pero ¿se acuerdan cuando estábamos en la pandemia y nosotros llegábamos a cualquier parte y que agarraran una pistola infrarroja, nos apuntaban en la frente y nos decían, ya puede pasar, no puede pasar? Un indicador del estado de salud es la temperatura corporal. Si una persona tiene más de 37, 37,5 grados, tiene fiebre, y si tiene fiebre es síntoma de que hay algo mal. ¿Ya? Entonces nosotros con las plantas podemos hacer exactamente lo mismo. Nosotros podemos monitorizar las plantas, podemos monitorear la planta, y hay ciertas señales que la planta nos da que nos dice, hey, estoy mal en términos de agua. Y dentro de todas las señales que las plantas dan para decir que está bien o que está mal en términos de agua, están los indicadores fisiológicos, potencial cinemático, la conductancia estomática, las tasas de fotosíntesis. Hay un montón de cuestiones que nosotros podemos medir y que se hace en investigación, y hoy día cada vez la instrumentación está más barata, entonces podemos tener acercamiento a esta cosa. Y nosotros, por ejemplo, desde un punto de vista súper simple, si a una planta le falta agua en el suelo, la planta probablemente va a mandar una señal hormonal hacia los estomas que están en la hoja, los estomas se van a cerrar, la planta deja de transpirar para poder ahorrar un poco de agua, en términos súper generales. ¿Qué pasa si la planta deja de transpirar? La superficie de la hoja se empieza a calentar, porque no hay evaporación de agua, por lo tanto la hoja no se enfría, y la hoja se va a calentar y va a empezar a acusar una serie de fenómenos que al final va a estar diciendo, hey, ayúdenme, estoy secándome, me falta agua. Eso en el fondo es lo que pasa con esto. Entonces, estos indicadores fisiológicos a nosotros nos permiten poder monitorear si la planta está bien o está mal regada, y desde ese punto de vista, nosotros el año 2012 hicimos un proyecto para establecer cuáles eran los indicadores fisiológicos para el caso del cerezo, porque curiosamente en Chile había poquita literatura. De hecho, Alejandro Antunes está por ahí, ¿o no? Acá está Alejandro. Hola. Yo me voy a hacer el trabajo de Alejandro cuando hice esta investigación, que le hizo tesis doctoral, está súper buena, de hecho lo llamé y le pedí ayuda. ¿Te acuerdas, Alejandro? Ya, entonces, nosotros lo que hicimos un ensayo de riego chiquitito con un proyecto de atracción e inserción de capital humano avanzado en la academia, con el que yo entré a la Católica del Maule. Yo vengo acá del Citra y de ahí me fui para Curicó. Y hicimos este ensayo donde pusimos varios tratamientos de riego que estaban con respecto a la evapotranspiración de cultivo que regaba el productor, y aplicamos estrés hídrico en el cerezo en la post cosecha. ¿Y por qué en la post cosecha? Porque el ciclo del cerezo es súper corto, la fruta sale más o menos en septiembre y estamos cosechando más o menos en diciembre y ya está listo. Entonces los productores en general tienden a sobreregar en ese periodo, porque cualquier mal manejo que hagan en el riego va a significar daño a la fruta, y probablemente eso va a tener una merma en la cosecha, en el rendimiento, en los ingresos o lo que sea. Entonces, en general, lo que se recomienda en la literatura, y hay un montón de literatura internacional que habla que la recomendación para hacer riego deficitario controlado, es decir, restringirle el riego al cerezo, que se haga en la post cosecha. Ahora, ¿cuál es el problema en la post cosecha? Que en la post cosecha del cerezo se produce la inducción floral, es decir, se generan las flores de la próxima temporada. Entonces, si a mí se me pasa la mano con el estrés hídrico del cerezo en la post cosecha, voy a generar una mala inducción floral y la próxima temporada voy a tener mala fruta. Una flor deforme mal inducida me va a dar frutos deformes, y un fruto deforme es descarte para exportación en el caso de la cereza. Entonces tenemos que tener cuidado, porque estamos como caminando al límite. Se nos pasa la mano, dejamos la escoba, y si lo hacemos bien podemos ahorrar bastante agua en términos globales en la producción de cerezo. Entonces nosotros establecimos un experimento de riego después de la cosecha. Lo hicimos en cultivar Sweetheart y en cultivar Bing, si no me equivoco, en un huerto comercial, y producto de esta investigación nosotros sacamos este artículo, efectos del riego deficitario controlado en la post cosecha en cerezo. Y bueno, aquí está este típico gráfico de la caracterización de potencial cinemático, es decir, cómo en la planta retiene el agua. Mientras más cercano a cero, mientras más positivo el valor, por decirlo de alguna forma, significa que la planta está haciendo menos esfuerzo para retener el agua. Si está haciendo menos esfuerzo para retener el agua, significa que la planta está siendo bien regada, entre comillas. En la medida que este valor se vuelva más negativo, nosotros podemos decir que la planta está restringiendo el flujo de agua de alguna manera, y está acusando que tiene algún tipo de estrés. Nosotros aplicamos estos 4 tratamientos, la primera temporada funcionó más o menos,
el umbral que dice la literatura para estrés hídrico moderado en cerezo entre menos 1,3 y menos 1,5 megapascales, y si se fijan después tuvimos algunos tratamientos que sí llegaron a ese punto. Entonces nosotros después lo que hicimos fue, ok, relacionémoslo con la productividad del agua. ¿Cuántos kilos de fruta yo saqué con la cantidad de agua que ocupé para regar o que el agua que consumió la planta en la temporada? Y al comparar los tratamientos nos dio que en el fondo el tratamiento del 75% de reposición hídrica fue el que anduvo más o menos mejor en términos de crecimiento de tronco, frutos por centímetro cuadrado, rendimiento de frutos por sección transversal de tronco. Aquí ocupamos varios indicadores para ver cuál era la mejor combinación, ¿ya? Y en el fondo se determinó que en este caso el tratamiento 3 ahorraba más o menos 88 milímetros de agua en la temporada, son 880 metros cúbicos por hectárea de agua en la temporada, más o menos, eso es en términos generales. Este experimento no estuvo exento de problemas porque entre medio nos cayó una helada, entonces una temporada que tuvimos poca fruta, porque no por el riego, sino que porque simplemente no había fruta, ¿ya? Entonces son riesgos que uno corre cuando hace experimentos de campo. Y después, el año 2017, ejecutando un proyecto Fondes de Iniciación, nosotros dijimos, ok, los indicadores fisiológicos son buenos, la bomba Cholander y todos estos equipos son súper buenos, es lo mejor que hay, pero hay un pequeño problema. Es difícil medirlo, el aparato es caro, nos toma tiempo. Hay que andar con un cilindro de nitrógeno, con la cámara de presión en un carrito. Operativamente hablando, digamos que es un problema y permite solamente muestreo en plantas puntuales nomás, pensando en poder hacer algo un poco más masivo. Entonces dijimos, ok, ocupemos la física y la interacción con la fisiología vegetal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los cuerpos emiten radiación térmica, ¿ya? Radiación infrarroja. Entonces, lo que ocurre aquí es que si yo mido esa radiación, yo puedo determinar la temperatura, que era lo que hacían cuando estábamos en la pandemia y nos medían la temperatura en la frente. Entonces, lo que ocurre aquí es que una planta que está con estrés, como decía yo anteriormente, cierra los estomas, deja de transpirar y la hoja se calienta. Entonces, nosotros pudiendo analizar esa relación que existe entre la temperatura de la hoja y la temperatura circundante, nosotros podemos sacar relaciones que nos podrían permitir indirectamente describir si la planta está o no sufriendo algún tipo de estrés hídrico. Y en ese tiempo estaban apareciendo las cámaras térmicas para el celular que valen, no sé, 300 lucas, 200 lucas. Hoy día encontramos unas cuestiones chinas que valen 50.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿me servirá ese aparatito para poder estimar estrés hídrico en cerezo comparado con una cámara profesional que esta que está aquí vale como $10.000? Entonces nosotros hicimos ese ensayo y probamos eso. Hicimos un experimento con tratamiento de riego, lo típico, ¿cierto? Con 3 niveles de reposición. En este caso ocupamos un tratamiento sin estrés, que lo tratamos de mantener en ese margen con un potencial mayor a menos 1 megapascal, uno con un estrés hídrico moderado y uno con un estrés hídrico severo. Se hicieron campañas de medición también todo el tiempo en la post cosecha, por 3 temporadas. Aquí tenemos colegas, en ese tiempo eran estudiantes de la universidad y hoy día ya son colegas. De hecho, el colega aquí, Carlos, también trabajó en el CITRE, hizo el magíster en hortofruticultura. Antonella, que es la colega que está aquí, está haciendo el doctorado de ingeniería también hoy día. Y probamos 2 cámaras, una cámara de $10.000 y una cámara que venía adosada a un teléfono celular que vale más o menos $300, para ver si la diferencia en costo ahora influenciaba en algo el resultado. Ocupamos esta teoría, ¿qué es lo que dice? Que en la medida que va aumentando este valor que se llama déficit de presión de vapor, este valor mientras más grande sea, significa que la atmósfera está más seca y está chupando más agua. Y esto es el delta de temperatura, es la resta entre la temperatura de la superficie de la hoja menos la temperatura del aire. Entonces, si la hoja está transpirando, es más fría que la temperatura circundante, por lo tanto esta resta da un valor negativo. Entonces, esta línea de aquí me mostraría lo que ocurre con una hoja que está sana. En la medida que aumenta la demanda de vapor de agua, la hoja transpira más, por lo tanto está más fría que el aire circundante. Y el extremo de acá es la hoja deja de transpirar porque le falta agua a la planta, entonces la hoja se calienta. Y hay estos indicadores, que este es el índice de estrés hídrico que se calcula con esta relación, y bueno, no voy a entrar en más detalle, lo pueden ver. Así es como era una imagen en bruto, tomada con la cámara termográfica del celular,
hicimos varias muestras, vimos qué pasaba con la distribución de frecuencia, una serie de cuestiones. Aquí están las condiciones meteorológicas. Normalmente todas las mediciones las hicimos en el mediodía solar, que es más o menos entre las 12:30 y las 3 de la tarde, que es el momento que hay más radiación solar por metro cuadrado, que se supone que es el momento donde hay más energía disponible para que la planta haga fotosíntesis y todo eso. Aquí están todos los indicadores ambientales en el periodo de ensayo. Y en función de eso nosotros sacamos este artículo donde comparamos estos dos dispositivos y comparamos estos indicadores obtenidos desde cámaras térmicas con los indicadores fisiológicos potencial cinemático y conductancia. Bueno, si sacamos un montón de relaciones, ¿ya? Aquí casi, si se fijan, hay relaciones que son bastante dispersas entre los tratamientos, pero tienen una tendencia medianamente lineal. No son buenas las tendencias. Hay un problema con los cerezos, particularmente. Esto en viña funciona súper bien, pero en cerezo no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque la copa del cerezo tiene hoyos. Entonces tiene hojas, hoyos con aire, ramas. Entonces es difícil separar píxeles, a pesar de que hay métodos para hacerlo. En cambio, cuando vemos una viña, nosotros vemos una pared de hojas. Entonces es un poquito más complejo, no es tan fácil. Este método ha funcionado bastante bien en cultivos de cobertura homogénea, pero cuando tenemos hoyo en la copa es más complejo. No anda tan bien. Pero fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, la fecha en la temporada, aquí tenemos los tratamientos, aquí tenemos el tratamiento menos estresado y aquí tenemos los más estresados, medidos con el potencial cinemático, la conductancia de hoja al sol, a la sombra, y después calculamos estos índices de estrés hídrico. Si se fijan, no diferencian tan bien entre tratamientos como lo hace el potencial cinemático. ¿Hay una tendencia? Sí, pero no hay una diferencia tan marcada como el potencial cinemático. Entonces, es una buena aproximación, pero hay que usarla con cierta precaución. Y lo otro que descubrimos es que usando cámaras de baja resolución y cámaras de alta resolución no habían diferencia. Entonces nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Ocupo una cámara de $300 nomás, le va a funcionar igual. No hay tanta diferencia. Bueno, y después con esos mismos datos hicimos otro trabajo donde nosotros dijimos, ok, tenemos estos indicadores en base a imágenes térmicas, pero ¿cuándo es el momento que yo tengo que tomar la decisión si riego o no riego? ¿Cuál es el valor que me va a decir ahora sí, ahora no? Como el switch, encendido o apagado. Entonces, probamos varias combinaciones, varios formatos de estos indicadores de estrés hídrico a partir de imágenes térmicas. Fueron los mismos datos del ensayo. Aquí están los tratamientos con los potenciales cinemáticos, la conductancia y los distintos indicadores fisiológicos, donde hubo diferencia entre el tratamiento sin estrés y el más estresado, pero con el que estaba en intermedio no hubo diferencias con el que estaba sin estrés. Y eso es porque costó un mundo regular el estrés en el huerto, porque nosotros pusimos un sistema de válvulas que las abríamos, les cerrábamos, les cortábamos el agua en base al potencial cinemático, pero de repente con estas olas de calor estábamos en el periodo donde la planta estaba sin riego y mirábamos las temperaturas 35, 40 grados y teníamos que partir a abrir válvulas porque no queríamos maltratar a las plantas. Entonces hicimos una regresión que se llama regresión por segmentos, ya es un método estadístico que me permite calcular estos puntos de quiebre, y aquí relacionamos la conductancia estomática con el potencial cinemático. Esta línea segmentada es lo que la literatura indica como estrés hídrico para hacer eso en términos de potencial cinemático, y este método nos permitió estimar más o menos que cuando nosotros tenemos una conductancia de 480 milimol por metro cuadrado por segundo, por ahí más o menos ya la planta está empezando a sufrir estrés, y sería como un switch para decir riegue, no riegue. ¿Ya? Probamos lo mismo con otros indicadores y fíjense, estas son las relaciones con los distintos indicadores obtenidos a partir de cámaras térmicas con los indicadores fisiológicos medidos en la planta, y fíjense que las relaciones no son tan buenas. Y ahí de nuevo, insisto, la tecnología es buena y todo, el método funciona, pero en cerezo hay ciertos problemas que hay que pulir un poco. Dentro de los indicadores, el que anduvo mejor fue la versión número 4 de la fórmula del índice de estrés hídrico, donde nos dio un breakpoint más o menos de 0,35. Entonces, si nosotros, ¿cómo interpretamos esto? Significa que si yo voy al campo y calculo este índice con una cámara termográfica, si ese índice me da un valor cercano a 0,35, estoy ya más o menos en el momento de decidir si regar o no. Sería una herramienta que me apoye en la toma de decisiones. ¿Ya? Bueno, este otro indicador también anduvo bien, pero fíjense, las dispersiones son súper difíciles de poder ver
cuando se produce el quiebre, a diferencia del anterior que estaba clarito aquí, ¿se fijan? Entonces, después dijimos, ya, ok, ¿y qué pasa si procesamos estos datos con inteligencia artificial? Que es el paso siguiente. Los mismos datos, este ya es el tercer enjuague que le sacamos los datos. Entonces, ¿qué pasa acá? No sé, es así, pues si cuando uno tiene proyectos tiene que sacarle el jugo. Entonces, hoy día todo el mundo habla de la inteligencia artificial, que en el fondo es la capacidad que tiene un algoritmo de pensar más o menos como lo hace una persona. Más o menos a eso se refiere el concepto. Entonces, la inteligencia artificial es súper amplia como concepto, tiene que ver con visión de computadora, biometría, robótica, redes, etcétera, pero nosotros nos enfocamos en una parte que es el aprendizaje de máquina o machine learning, ya que ese se hace a partir de datos. Ya hay dos tipos de machine learning, está el supervisado y no supervisado. Nosotros hicimos supervisado, es decir, nosotros le decimos a qué es lo que tiene que llegar al algoritmo. Entonces lo entrenamos, el algoritmo aprende a partir de los datos, pero sabe a lo que tiene que llegar. Entonces después, ya una vez que se entrena y aprende, después solo llega al resultado. ¿Ya? En el fondo, ¿saben qué? Todo esto es pura estadística, pero un poco más sofisticada. Al final es eso. No es una cuestión tan del otro mundo. Entonces, lo que se hizo ahí, con el tercer enjuague de los datos, como les decía, se probó cómo podíamos nosotros estimar el estado hídrico de los cerezos usando las imágenes térmicas, pero ahora ya no con un análisis estadístico convencionales, sino que utilizando técnicas de aprendizaje de máquina. Y se hizo un ensayo donde se entrenó un modelo de redes neuronales que se dividió en 10 neuronas, se le dieron los inputs, se le dieron las salidas, se le hicieron los entrenamientos y se segmentaron las imágenes, y fíjense que se dividieron las imágenes en secciones de 3×3. Esto es puro álgebra de matrices, ya en el fondo. Entonces se toma la imagen y se divide en 3×3, 5×5, 7×7, 10×10 para ver cuál era la mejor combinación, y se obtuvieron los distintos resultados entre los datos que se usaron para entrenamiento, testeo y la visión general de esto. Y fíjense que las estimaciones de la conductancia al sol, a la sombra y el potencial cinemático en función de las imágenes térmicas anduvo bastante bien. Tiene un coeficiente de Spearman, o sea, un R de 0,83, ya un coeficiente de correlación. Y después se probó otro modelo, también basado en redes neuronales, que hizo lo mismo, pero además modeló cuál sería la temperatura foliar de la hoja del cerezo, cuál sería la humedad relativa de la hoja del cerezo y todo eso, y también nos dio un resultado bastante bueno. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos concluir es que utilizando herramientas de redes neuronales podríamos nosotros, en el fondo, predecir, a partir de una imagen térmica, cómo estaría la cobertura vegetal, la copa del árbol, y eso nos podría nuevamente dar una aproximación hacia el estado hídrico de la planta. ¿Cómo estoy en el tiempo? ¿Estoy bien? Sí, ya. Bueno, y también hemos hecho trabajo aquí con el equipo de Citra, aplicaciones de riego a vide. Bueno, yo seguí trabajando en vide porque eso fue lo que hice mi tesis de doctorado aquí. Después, cuando me fui a Curicó, empecé a trabajar en cerezos, pero no he dejado las vides tampoco. Y en este caso, bueno, lo mismo se puede llevar a una escala mayor, que es el uso de imágenes de satélite. No voy a entrar en detalle porque aquí Claudio va a hablar de eso más rato, así que no le quiero spoiler la presentación, pero un poquitito nomás para contar. Al final, la imagen de satélite es una gran foto nomás, ¿sí? Una foto con distintas capas, en la capa térmica, en el infrarrojo, en el visible, pero es lo mismo que la cámara digital, pero está de más lejos. O sea, el satélite está, por ejemplo, en el caso de Lanza, está volando a 704 kilómetros de altura. Entonces, es como, yo le digo a mis estudiantes, el píxel es de 30×30 metros, entonces es como ponerse aquí en Talca con un telescopio, mirar la plaza de Valdivia y ver un cuadradito de 30×30 metros, para que se hagan una idea. Eso es más o menos lo que hace, lo que ve el satélite. Entonces, el satélite ve en distintas bandas, en lo visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo térmico. Entonces, nuevamente, ocupando estas relaciones, la física, la fisiología vegetal, nosotros podemos nuevamente construir modelos que nos permitan tener una aproximación a la realidad. No son mediciones, los modelos no miden, los modelos estiman, pero mientras más cerca de la realidad esté la estimación, el modelo es más robusto. Básicamente eso. Entonces,
¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, esto tiene que ver con la refracción que tiene la superficie, esto tiene que ver con la temperatura, entonces nosotros podemos hacer combinaciones entre, por ejemplo, cuánta radiación refleja y cómo se relaciona con la temperatura. Y aquí, en este me quiero detener un poquito, este es un índice que me indica la cantidad de cobertura verde, entonces, y aquí está la temperatura. Entonces, por ejemplo, si tiene un alto índice de verde y tiene una baja temperatura, significa que los píxeles que están aquí me estarían cayendo sobre coberturas vegetales que están transpirando bien. Básicamente eso. O sea, si tiene harto verde y baja temperatura, significa que ahí hay algo verde que está transpirando bien, porque se mantiene frío. En cambio, en este otro extremo, tiene bajo índice NDVI, que en este caso, y alta temperatura, significa que probablemente estos píxeles de aquí corresponden a un terreno sin cobertura vegetal y que a lo mejor no tiene ni siquiera humedad. Entonces, son píxeles calientes. Y si se fijan, nosotros podemos tirar una recta aquí, más o menos, que pase por medio de los puntos. Entonces, basado en ese principio, se puede modelizar las relaciones con evapotranspiración, consumo de agua y una serie de cuestiones más. Y entre todos los modelos que existen, está este modelo que es el METRIC, que fue el que me permitió tener mi doctorado, que es un modelo bastante interesante, tiene como 50 ecuaciones, no me acuerdo ya cuántas son. Daniel de la Fuente está por ahí, ¿o no? Él se acordaba bien de la... No, está Daniel. Ya, pero bueno, hay un montón de ecuaciones y que se basan principalmente en el balance de energía superficial, que tiene que ver con la energía disponible en el sistema para que haga todos sus procesos fisiológicos, flujo de calor sensible, que esto es el calor producido por la temperatura, flujo de calor latente, que es el flujo de vapor de agua, y esta es la energía acumulada en la superficie del suelo. Bueno, con todas estas ecuaciones nosotros podemos llegar a una estimación de la evapotranspiración de las coberturas vegetales. Y bueno, aquí hay un gráfico, en el fondo, esta es la hora a la que pasa el satélite, más o menos por aquí, por la zona central, más o menos a las 11, entre las 11:40 y las 12 del día pasan los satélites de la familia Landsat. Aquí está los flujos de evapotranspiración en el día, aquí está la hora. Esto rosadito es la evapotranspiración que nosotros podemos estimar de una estación meteorológica. Esto que está en azul corresponde a la evapotranspiración que nosotros medimos con un equipo de flujos turbulentos, y esta línea amarilla corresponde a la división de este por este, y si se fijan dentro del día es un valor más o menos constante. Entonces, cuando pasa el satélite nosotros podemos hacer esta misma relación, que es este punto verde, y este punto verde sería como una especie de coeficiente de cultivo. Entonces después lo multiplicamos por la que podemos sacar de la estación meteorológica automática y podemos tener una estimación de la evapotranspiración real. No voy a entrar en más detalle en realidad porque si no me voy a alargar mucho. Y el modelo en sí es bastante trabajoso, pero afortunadamente, más o menos desde el año 2015, Google lo puso disponible para todo el planeta en forma gratuita. O sea, si yo hubiese querido hacer mi doctorado ahora, no podría. ¿Ya? Entonces, hoy día existe esta herramienta que se llama EEFLAX, que tiene esta estimación para todo el planeta. ¿Es buena, es mala? ¿Hay controversias? Sí, por supuesto, hay que validarlo, todas estas cosas hay que validarlas, pero ya es algo que no existía. ¿Y qué hicimos? Ocupamos Google Earth y sacamos la huella hídrica de viñedos chilenos basados en datos tomados en terreno y lo comparamos con lo que estimaba Google Earth para ver si funcionaba o no, en este caso la plataforma EEFLAX. Entonces, se tomaron aquí datos de viña en Cabernet Sauvignon, en Merlot, en Carmener, en Syrah, Lacrima Christi, Petit Verdot, entre la sexta y la séptima región. En este caso, nosotros primero testeamos los datos, esto es lo medido de evapotranspiración en viñedos versus lo estimado con EEFLAX, y nos dio una relación casi lineal, no es mala, está relativamente bien, insisto, es como estar mirando de Talca a Valdivia y poder ver algo en un cuadrado de 30 por 30. Entonces, para ser estimador no está mal. Y después lo que hicimos, sacamos los coeficientes de cultivo de las diferentes cultivares de viña, entre brotación, floración, cuaja, pinta y cosecha, y estimamos, interpolamos y siguiendo los métodos indicados en el manual del FAO 56, y sacamos coeficiente de cultivo a partir de los datos de satélite. Y después con eso nosotros calculamos la huella hídrica de los viñedos, con los rendimientos que teníamos de los productores. ¿Y qué nos dio? Bueno, esto nos permite hacer mapas de huella hídrica a partir de imágenes de satélite. Ya, insisto, esto es investigación que ya se podría aplicar, por ejemplo. Entonces,
nosotros pudimos estimar la huella hídrica usando la imagen de satélite y lo comparamos con los valores de literatura y no andaban mal, andaban bastante bien. Aquí trabajamos con puros datos obtenidos de bases de datos públicas, las imágenes de satélite, los datos que nos prestaron los productores de su rendimiento, de su riego. Entonces se hizo como un CSI, así reconstruimos el escenario del crimen y la cuestión funcionó. Y por último está la parte de modelos matemáticos, que aquí esto es un mundo aparte, ¿ya? Solamente lo traje para mostrarlo, porque los matemáticos trabajan desde la abstracción. Y los matemáticos que estamos trabajando en este programa de doctorado que mencionó Domingo al principio, hoy día existe un doctorado en modelamiento matemático que tenemos en la Católica del Maule, donde hay matemáticos que trabajan en problemas de contexto. Entonces yo trabajo en la parte de contexto y asesoro a los matemáticos para que hagan sus tesis de doctorado donde toman estos modelos de contexto y los transforman en un modelo. Ahora, los modelos matemáticos son distintos a los modelos que usamos nosotros. Nosotros usamos modelos de ingeniería, que son modelos que nacen a partir de los datos. Los matemáticos trabajan con modelos conceptuales que son cualitativos. Y con esos modelos conceptuales ellos construyen esos modelos y después ven si conversan o no con los datos reales. La gracia que tiene el modelo matemático, que como es una abstracción, permite reflejar todas las posibles combinaciones de los escenarios que podrían ocurrir en la vida real, a diferencia de los modelos de ingeniería que aprenden de los datos, sirven para los datos, pero si les cambian el escenario puede que no funcione. Esa es como la diferencia entre un modelo matemático y un modelo de ingeniería. Entonces, en base a eso, nosotros hicimos 2 tesis de doctorado ya, con Vicente Díaz y con Edwin Duque, donde nosotros tomamos problemas de contexto y se hizo un modelo, por ejemplo, para ver cómo teóricamente el riego afectaba el crecimiento. No quise poner nada del paper porque estos papers de matemáticas son puras ecuaciones y demostraciones, y teoremas y corolarios, como que nos saca un poco, se parecen un poco a los cursos de cálculo 1 que tuvimos en la universidad, los que tuvimos cálculo al principio. Entonces son medio difíciles de entender, la verdad. Pero era para contarles. Y este otro paper que hicimos acá fue hacer un indicador, pero ya no fisiológico, sino que un indicador que tuviera que relacionar suelo, planta, atmósfera y me diera un valor para que le recomienda al productor cuándo regar y cuándo no regar, pero desde un punto de vista matemático. Y esto se trabaja con sistemas de riego, de ecuaciones diferenciales impulsivas y otras cuestiones que son medio marcianas para nosotros, pero funcionan bastante bien desde un punto de vista teórico. Ahora, cuando uno quiere aterrizar esto con datos, ahí como que hay que entrar a ajustarlos porque no funcionan tan bien, pero ya lo que nos permiten hacer estos modelos matemáticos es como tener un modelo juguete, que nos permite jugar con todas las variables y ver cómo se van a comportar las curvas teóricamente. Esa es la gracia que tiene en comparación con los modelos de ingeniería que son los que trabajamos y con los que estamos acostumbrados a trabajar nosotros. Y por último, ya no lo lateo más, conclusiones, recomendaciones y desafíos. Bueno, solamente para cerrar esto, nosotros hoy día estamos en presencia de la 4ª revolución industrial, donde estamos metidos en la producción automatizada, interconectada, todo basado en uso de sistemas ciberfísicos. ¿Ya? La primera fue la de las calderas a vapor y las locomotoras y todas las otras. Entonces, esta revolución, que es la 4ª revolución industrial en la que estamos hoy día, también está afectando a la agricultura y estamos llegando a la era de la agricultura digital o agricultura 4.0, que no lo voy a hablar ahora porque Claudio también lo va a hablar, no le quiero spoilear la presentación. Entonces, eso decía el programa. ¿Ya? Entonces, bueno, hoy día nosotros tenemos este juguetito y este juguetito nos permite hacer un montón de cosas. Entonces, nosotros como agrónomos, como profesionales que trabajamos en la agricultura, tenemos que aprender a trabajar con estas tecnologías y, bueno, aquí es donde es súper importante poner la red de colaboración y aquí estamos el equipo de trabajo con el que trabajamos constantemente con los colegas aquí, Samuel, Rafael, Luis. Entonces, la invitación es hoy día a hacer grupos interdisciplinarios. Ya no podemos ser solamente agronomía o solamente ingenieros o solamente matemáticos. Hoy día hay que trabajar en conjunto porque los problemas hoy día tienen soluciones tecnológicas que probablemente nosotros desconocemos. Los ingenieros en computación, qué sé yo, tienen un montón de herramientas pero no tienen problemas. Nosotros tenemos problemas pero nos faltan las herramientas. Entonces, esta conversación va a permitir, por ejemplo, llegar, en el caso del agua, a lo mejor hacer un manejo más sostenible del agua del riego.
Eso, muchas gracias por su paciencia.